Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Arbitraje Comercial. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión el tema es sobre ejecución del laudo y tenemos otra vez a dos excelentes ponentes, Luis Enrique Graham y Rodrigo Zamora. Y bueno, le doy la palabra a mi compañera Silvia Sámano del CAM, también dándole la bienvenida a Gloria Álvarez de la Universidad de Aberdeen. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en esta tercera edición de la segunda parte del Seminario de Arbitraje Comercial. Como lo dijo la doctora Ana Galva, hoy tenemos a dos excelentes practicantes del arbitraje en México y sin duda será una plática muy enriquecedora, muy interesante para ir culminando nuestro cierre a este seminario de arbitraje comercial. Voy a permitirme hacer una breve presentación de los exponentes para luego iniciar con el tema. Primeramente está el maestro Rodrigo Zamora. Él tiene más de 25 años en la práctica profesional dedicada al litigio. Es clasificado banda 1 por Chambers & Partners y es descrito como un abogado sobresaliente y una figura líder en litigios y arbitrajes en México. La publicación internacional del Legal 500 lo reconoce como un abogado líder en el ámbito del litigio. Rodrigo es socio de Galicia desde 2017, dirige la práctica de litigio mercantil y arbitraje comercial y de inversiones en esa firma. Actualmente es miembro del Comité Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, del Charter Institute of Arbitrators, de la London Court of International Arbitration y del Grupo Latinoamericano de la Cámara de Comercio Internacional, así como del Instituto Mexicano del Arbitraje y la Academia Mexicana de Derecho Energético. Él se graduó de la Escuela Libre de Derecho y obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York. Rodrigo está autorizado para ejercer en México y en Nueva York como abogado de abogados. Rodrigo fue el primer consejero general de la Barra Mexicana de Abogados mientras permanecía activo como practicante en su firma anterior. Muchas gracias al licenciado Rodrigo por acompañarnos el día de hoy y nuestro siguiente expositor es el licenciado Luis Enrique Graham, quien tiene una extensa experiencia en procedimientos arbitrales internacionales y domésticos, incluyendo arbitrajes ante la CCI, el ICDR, así como la London Court, el NAFTA y el CIAD. Luis Enrique Graham es miembro del grupo de arbitraje de la CNUTMI y del Grupo Latinoamericano de Árbitros de la CCI. Entre sus más importantes publicaciones destaca su libro Arbitraje Comercial, en el que se estudia la ley modelo de la CNUTMI y por el que recibió el premio al mejor libro jurídico por parte de la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington, D.C. Actualmente el licenciado Graham fue presidente de la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados y él actualmente es socio en el despacho Hogan Lovells, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta tarde y para dar un pequeño preámbulo al tema de hoy, invito a la audiencia que nos acompaña el día de hoy que tomen en consideración que el tema de ejecución del laudo es el tema que pone a prueba todo lo que debimos haber aprendido de arbitraje. Es la prueba máxima, es la prueba de fuego, ¿cómo decirlo? Es esa última, batalla, iniciativa que se tienen que tener los abogados del parte que participaron en el arbitraje para hacer realidad la decisión que se dictó en el mismo, en el laudo. Entonces, vamos aquí a retomar lo que se vio en un inicio del seminario, el marco normativo, Convención de Nueva York, la Convención de Panamá, lo que se vio en la ocasión pasada, las nulidades de los laudos y las consecuencias de la nulidad del laudo. En fin, realmente es un tema muy apasionante, es muy retador en cuanto a conocimiento de arbitraje y es por eso que estamos felices de que nos acompañen dos expertos en la materia y que sin duda esta va a ser una plática excepcional. Como lo dijo la maestra Ana, los invitamos a que, dado que tenemos a personas tan destacadas en la materia, no desaprovechen la oportunidad de plantearles sus preguntas. Pueden mandarnos sus preguntas en el chat conforme se va llevando a cabo la plática para que también se las podamos plantear a los ponentes en un momento que ustedes puedan atenderlas dándole seguimiento a la intervención que están teniendo. Pero tengo que cerrar una cosa. Vamos a iniciar esta plática invitando al licenciado Rodrigo Zamora, cuando nos comente respecto al tema de ejecución del laudo, ¿en qué momento procesal se puede iniciar una ejecución del laudo? ¿Dónde tenemos que estar parados? Primero, obviamente, agradecerles a
instituto, a Ana, a Gloria, Silvia, al CAM, y un gusto enorme estar con Luis Enrique, a quien todo el mundo que me conoce sabe que respeto muchísimo, para tocar un tema, como lo decía ya Silvia al principio, que es el final de la historia, ¿no? Sí, de nada sirve haber tenido un acuerdo de arbitraje, una disputa, un procedimiento arbitral, un tribunal arbitral, un laudo, si al final eso simplemente no se va a materializar en una ejecución. Entonces, como bien lo decía, y creo que es buen punto de partida, debemos de empezar al final. Acá ya se dictó un laudo, como dicen en mi pueblo, para que haya sopa de pollo tiene que haber pollo, para que haya ejecución de laudo tiene que haber laudo. Entonces, laudo no forzosamente significa un laudo de fondo. Hay muchos tipos de laudos en distintos temas. Hay laudos para medidas de emergencia, hay laudos para determinar ciertas condenas o ciertas prestaciones. Hay laudos que resuelven todos los temas en discusión juntos. Pero bueno, una vez que se tiene un laudo que requiere que una autoridad judicial de algún país del mundo, y ya hablaremos de eso a más detalle más adelante, con su imperio y con su capacidad de ejecución actúe, ese es el momento en el que se puede pedir esa ejecución. Entonces, primer requisito, que haya laudo. Segundo requisito, que ese laudo requiera un auxilio judicial para su ejecución. Muchas gracias. Creo que es importante lo que comenta usted, licenciado, que no forzosamente, dado que hay distintos tipos de laudo parcial, laudo para medida cautelar, no forzosamente cuando se va a ejecutar un laudo es que ya se acabó el arbitraje. Hay que tomar en consideración en qué etapa procesal y a qué etapa procesal pertenece ese laudo que se pretende ejecutar. Pero es muy buena la observación que nos hace. Y siguiendo con este tema y lo que comentó el licenciado Rodrigo respecto a la posibilidad de ejecutar laudos en otros países, es cuando cobra importancia uno de los temas el primer tema que vimos en el seminario, que es la regulación del arbitraje, y aquí todo tiene que ver con la ejecución del laudo. Y es por ello que invito al licenciado Graham a que nos comente cuál es el marco normativo que rige la ejecución de laudos en México. Muchas gracias, Silvia. Y siendo esta mi primera intervención, agradezco esta generosa invitación de instituciones de gran respeto, de gran prestigio, a las cuales me une a una de ellas académicamente mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del instituto, pero también el CAM, con quien he tenido la oportunidad de participar en varios asuntos y en varios proyectos. Y qué mejor que esto sea con Rodrigo Zamora. Es muy generoso Rodrigo en los comentarios que hizo. Yo le tengo un enorme respeto intelectual, además de profesional y afectivo. Es un gran colega, es un gran abogado. Así es de que estar con él partiendo plaza es muy grato para mí. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti y a todos los que están en este auditorio que en forma virtual nos reúne la tecnología. Sobre el marco normativo, entrando en materia de la ejecución de laudos, uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta es que en materia de ejecución de un laudo, muchas veces vamos a estar ante una gran cantidad de normas que van a incidir en traer a un proceso en un momento o en otro varias normas internacionales, pero que podrían tener aplicación en un determinado supuesto y en un determinado territorio. Desde luego, la pregunta está dirigida a ejecución en México. Bueno, el primer punto de referencia que tenemos es el del Código de Comercio, en el título 4, en donde se refiere en uno de sus capítulos al reconocimiento y ejecución de laudos. Pero cuando tengamos un asunto, no lo veamos, y por eso mis comentarios iniciales, solo con una óptica cerrada de que, y me voy a un caso, un arbitraje con sede en México, con base en derecho mexicano, y se inicia un procedimiento de ejecución en México. No necesariamente la única norma que terminará siendo aplicable será una norma estrictamente nacional mexicana. Iremos revisando seguramente durante esta conversación
más supuestos. Pero bueno, ese es el primero que ahí está, el Código de Comercio. Pero también tendremos que tomar en cuenta normas internacionales de gran calado. Una de ellas, la Convención de Nueva York, tiene un nombre más largo, pero coloquialmente así ha sido identificada desde hace varias décadas, desde 1958 en el mundo. Y esta convención tiene principios que esencialmente son los mismos que encontramos para el régimen de ejecución en el Código de Comercio de nuestro país, y esto no es fortuito. Hubo un tránsito de las normas de ejecución en donde, sin duda, podemos considerar que el régimen moderno, si se puede utilizar la palabra moderno, aunque es una de las palabras más inciertas y más volátiles, pero si se le puede llamar moderno a un régimen normativo, pues inició con la Convención de Nueva York, de ahí transitó a la ley modelo, y estoy hablando de una línea que nos lleva al Código de Comercio, en cada país será distinto, pero transitó a la ley modelo, y de la ley modelo transitó al Código de Comercio. De ahí que los supuestos de ejecución y sobre todo de denegativa de ejecución van de la mano unos y otros. Tenemos también a la Convención de Panamá, una convención que es poco vista, no quiere decir que nunca sea vista, ni tampoco que nunca sea aplicada, pero es un régimen muy parecido, no idéntico, y hay que tener cuidado ya en casos concretos, no es idéntico al de la Convención de Nueva York. En cuanto a supuestos de negativa, me parece que de negativa de ejecución, me parece que son los mismos. Hay otros puntos relacionados con la ejecución que no lo son, como por ejemplo requisitos a cumplir en cuanto a los documentos que se deben presentar. También debemos de revisar en casos concretos si no tenemos tratados bilaterales. Los tratados bilaterales son muy pocos. Se dice, y yo me adhiero a esa opinión, que no se justifican, obedecen más a motivos políticos, y a alguien se le ocurre, o a algún grupo de servidores públicos de varios países, se les ocurre que una buena oportunidad de tener un tratado que podría ayudar, estimular al intercambio de inversiones, de comercio, sería en materia de arbitraje, y deciden tener un tratado bilateral de arbitraje. Esto, por ejemplo, se ha dado con el caso de España. La opinión internacional, y decía yo, me sumo a ella, es de que debieran evitarse este tipo de tratados, pero eso sería hablar de política normativa internacional, que no me dirigiré a ello. Finalmente, ahí están. Bueno, hay que revisar si no se tienen. Si ahí están, pues entonces vendrían a ser también normas que bajo una permeabilidad internacional vendrían a tener aplicación a la ejecución de laudos en México. Eso es lo que podría decir con un comentario concreto, y es, por ejemplo, en el caso de España. En el caso de España se establece que uno de los puntos a revisar es que el demandado tuvo que haber sido emplazado en debida forma de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado requerido. Por ejemplo, esto puede ser un problema en el caso de una ejecución, mientras que en el arbitraje en el mundo, las normas y los criterios y la política estatal que se ha seguido en materia de la notificación del arbitraje es bastante, yo diría, liberal comparado con criterios muy estrictos que tenemos en algunos países. Pienso en Latinoamérica, sin duda en México, en donde es casi un acto ritual, un acto casi solemne, el llamado a un procedimiento de carácter contencioso. Bueno, esto podría dar lugar a algunos dolores de cabeza que se prestan a interpretación sobre si se refiere a requisitos conforme a una ley para la notificación de un arbitraje, o si podría esto trasladarse a requisitos en materia de emplazamiento a procedimientos
contenciosos en general, en donde hay algunos sistemas normativos que tienen requisitos muy estrictos. Con eso, ahora sí, sobre este punto son mis comentarios iniciales. Sin duda, lo que nos comenta el licenciado es muy importante porque podemos estar en un escenario, en caso de que el laudo se tenga que ejecutar en una jurisdicción distinta a la mexicana, de tener literal opciones de elegir por qué vía o por qué vehículo vas a intentar solicitar al juez extranjero la ejecución de ese laudo. Y ello me lleva a plantearle la pregunta al licenciado Zamora de, estando justo en ese escenario, tengo un laudo que tengo que ejecutar en el extranjero y tengo las opciones que nos comentaba el licenciado Graham. Tengo Convención de Nueva York, tengo Convención de Panamá y en algunos casos, como si fuese el caso de España, como nos comparte el licenciado Graham, tengo la posibilidad de un tratado bilateral. ¿Cómo elijo o cuál elijo? Parte, cuando alguien compara litigio y arbitraje, uno de los elementos que yo siempre he pensado que es absolutamente favorable al arbitraje es, llamémosle, se le dice el valor monetario, la capacidad de volver ese documento, esa sentencia, ese laudo en dinero o en cumplir lo que se ordena que se cumpla en ese laudo. Cuando a veces hacemos esta comparación y este ejercicio de qué tengo que hacer ahora, pues parte de ello también tiene que ver con una comparación con sentencias judiciales. Si tuviéramos ese documento en el extranjero y lo traemos a México, por la pura existencia nada más de los instrumentos internacionales que mencionó Luis Enrique, ya con eso es más fácil prácticamente en todo el mundo, incluyendo México, ejecutar un laudo arbitral que una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia del país que querramos. O sea, es más fácil ejecutar en México un laudo arbitral que una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos o de Francia o de otro país. Teniendo en cuenta esas opciones y esas facilidades, entonces, como bien comenta Silvia, el punto es, ya tengo el laudo, ¿ahora qué hago con él? Pues la verdad es que, de nuevo, tienes todo el mundo a tu disposición. La pregunta sería, ¿dónde están los bienes de la parte perdedora a quien quieres ejecutar? Y pueden ser varios países. Hay casos, no es raro, en el que una empresa tiene bienes en Estados Unidos y en México. Pues ese laudo, simultáneamente, sin tener que esperar, lo llevas a las Cortes de Estados Unidos para buscar ejecutar esa condena en caso de ser una condena monetaria en contra de bienes que la parte demandada o la parte perdedora tiene en Estados Unidos, y simultáneamente puedes también en México o en otro país del mundo intentar esa ejecución. Y claro, surgen ahí temas que nos podrán litispendencias, conexidades, temas por el estilo, pero no hay una prohibición de que primero termines de ejecutar en un país antes de irte a otro. Puedes estar ejecutando simultáneamente y, de nuevo, con un enorme beneficio. Hay que hacer el análisis país por país, pero con un enorme beneficio de que la uniformidad que han aportado al régimen jurídico internacional la ley modelo de UNCITRAL que ya se mencionaba, la Convención de Nueva York, que entiendo es uno de los dos instrumentos internacionales con mayor número de países suscriptores, te permite saber, al menos inicialmente, que tu régimen de ejecución en muchos de estos países será muy similar. Obviamente tendrás que consultar a un abogado en Estados Unidos o en Francia o en España o en Brasil, donde vayas a ejecutar, pero ya sabes o puedes tener una presunción de que el régimen legal va a ser extremadamente similar, si no es que mejor todavía, al que tienes en México, porque derivado de la Convención de Nueva York te pone una serie de máximos de intervención judicial y los países normalmente van de ahí hacia menores intervenciones judiciales. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a ejecutarlo con base en la convención. Son procedimientos, además, enormemente más sencillos y expeditos en prácticamente todos estos países para poder ejecutar, con menor revisión del procedimiento y de las decisiones tomadas durante el arbitraje. Entonces, te abren toda una serie de opciones. Tendrás que hacer tu análisis de costos de ir a otros países, de posibilidad de ejecutar en bienes de otros países, de posibilidad de anulación o de denegación de ejecución en esos países. Si, por ejemplo, tienes un laudo contra un ente de gobierno de un país
donde crees que en ese país es alta la probabilidad de que pueda ser negada la ejecución, hombre, pues no lo intentas acá y te lo llevas a otro país. Entonces son decisiones con mayor o menor estrategia según cada caso, pero muy guiadas por dónde están los bienes que vayas a embargar y a ejecutar para hacer bueno ese laudo. Sí, sin duda, como usted comenta, creo que dentro de las principales ventajas, y no creo a nivel internacional la mayor, es que gracias a la Convención de Panamá o la de Nueva York, se erradican las fronteras jurisdiccionales o las limitantes jurisdiccionales para ejecutar laudos en otras jurisdicciones, y eso, como usted dijo, vale oro. Eso no se puede hacer con ninguna otra decisión sobre una controversia, y es, a mi consideración, es la mayor valía del arbitraje a nivel internacional. Sin duda, esa posibilidad de ejecutar laudos en jurisdicciones extranjeras. Siguiendo la temática de la ejecución y los procedimientos, específicamente en el caso del escenario mexicano, si tuviéramos que ejecutar en México un laudo, ya sea que haya sido dictado en México o bien un laudo extranjero que se quiera ejecutar aquí en México, tiene que ser a través del procedimiento que prevé el Código de Comercio. El Código de Comercio prevé en el capítulo de ejecución de laudos, lo titula Reconocimiento y ejecución de los laudos. Y ante esta situación, invito al licenciado Graham a que nos comparta si este reconocimiento y ejecución es dos cosas distintas, es 2 por 1, hay que pedir el reconocimiento y luego la ejecución, porque el título conlleva la confusión de quien está leyendo el título que le pusieron en el Código de Comercio a este capítulo. Reconocimiento de seguido y ejecución del laudo. Es un punto muy interesante Silvia, que a veces da lugar a confusiones, normalmente que se quedan más en el terreno académico. Es excepcional en donde esto llega a tener una aplicación práctica, aunque sí la llega a ver. Nuestro sistema, inclusive el de la Convención de Nueva York, que de ahí transita, como antes lo comentaba, a través de la ley modelo después a nuestro Código de Comercio, habla de reconocimiento y ejecución. Y pareciere, aunque la expresión y pues, no denota un sinónimo, pero pareciera como si les trata como sinónimos. Y normalmente lo que uno ve en las demandas que vienen a ser efectivo un laudo, lo que demandan es el reconocimiento y ejecución. Y normalmente este tratamiento no crea ningún problema y se ahorra el litigante que va a ser efectivos los derechos que le concede ese laudo, cualquier discusión técnica de semántica, y le pide al juzgador, juez, reconoce este laudo y ordena su ejecución. Vengo a demandar reconocimiento y ejecución. Sin embargo, no es lo mismo. Y voy a dar un ejemplo en el cual podría no ser necesario pedir una cosa y solamente pedir una de ellas. Pensemos, por ejemplo, que hay un procedimiento previo que se pactó con un patrimonio afectado a un fideicomiso, y en este fideicomiso se establece que lo que hará el juez, lo que hará el fiduciario, será exclusivamente entregar un patrimonio fideicomitido a quien le ordene un laudo. Ahí está ese patrimonio. Si llega a haber un laudo, lo que tiene que hacer la parte beneficiada por ese laudo es con ese laudo presentarse, no tiene que ir a ningún juez y decirle al fiduciario, aquí dice que me lo tienes que entregar. La otra parte plantea por ejemplo, una demanda de nulidad. ¿Qué es lo que podría hacer estrictamente lo que tendría que pedir es nada más reconócelo. Con que se reconozca, no tendrá que haber más procedimiento de ejecución. Podría hacerlo el fiduciario. Con un criterio conservador, alguien podría decir, mira, no te la compliques, no sea que te vayan a decir que eso ya es ejecución, que ese acto que realice el tercero, aunque no sea en el marco jurisdiccional, esto ya es un acto de ejecución, por lo tanto, pues no te la compliques y plantea reconocimiento y ejecución.
Por eso decía que no son lo mismo, la discusión es más técnica, académica, de semántica, pero la ley, y yo creo que atinadamente lo que hizo fue regularlos en una forma conjunta, no le vería ningún causo y enredaría mucho un procedimiento litigioso el que se regulara por una parte el reconocimiento, por otra parte la ejecución, no tendría ninguna razón de ser. Y por esto esta fórmula que viene desde la Convención de Nueva York, es la que encontramos hoy en el Código de Comercio, es la que se ha seguido. Hay muchos supuestos que a veces llegan a plantearse más en el laboratorio académico. Desde luego, la realidad de las controversias da lugar a escenarios que a nadie se le ocurren y alguien podría, a lo mejor de los que están participando en esta sesión, decir, oye, yo conozco un caso en el cual se planteó en un foro el reconocimiento y en otro la ejecución. Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, se puede hacer. No lo he vivido y si alguien tiene inclusive un caso de esos, magnífico, todos aprenderemos, porque cabría la posibilidad de que haya una razón para en un foro pedir la ejecución y en otro pedir solo el reconocimiento, pero lo siento, insisto, en mi experiencia no lo he vivido, lo veo teórico. No sé si, por ejemplo, Rodrigo Zamora o alguien de los que participan ha tenido alguna experiencia en donde planteen un foro, inclusive ante el mismo foro mexicano, o en un extranjero, reconocimiento por una parte y ejecución por otra. Son distintos, pero es difícil que tengan una aplicación práctica la dualidad en su tratamiento. No sé si tú, Rodrigo, has llegado a ver algún caso en donde se planteen estas en forma distinta. He visto un caso donde el reconocimiento se hizo valer, fue muy curioso, el reconocimiento se hizo valer solo, sin ejecución, como excepción en otro juicio. O sea, hubo una sentencia, un laudo arbitral declarativo estableciendo de quién era la propiedad de unas acciones y posteriormente en favor de Luis Enrique, decía el laudo que eran las acciones, y posteriormente en otro litigio distinto donde Luis Enrique no era parte, se estaba discutiendo un tema relacionado con unos derechos y unas asambleas de esas acciones, y entonces entró el tercero diciendo, oigan, esas acciones que están discutiendo, no voy a ejecutar nada contra ustedes, no hay una condena en su contra de A y de B, pero yo, Luis Enrique, para efectos de este juicio, soy el titular de esas acciones. Pero como dices, era un supuesto casi de laboratorio. La verdad es que coincido contigo en que prácticamente pues, van de la mano y claramente no son sinónimos, pero así se interpretan en un solo paquete. Y en el caso que mencionas, gracias Rodrigo por tu comentario, fue en vía de excepción. Exactamente. El que veo muy difícil que se presente, que nunca lo he visto, nunca lo he vivido, es cuando en vía de acción se planteara el reconocimiento en un lugar y la ejecución en otra. Pensaría yo que normalmente, pues, para efectos prácticos, se empaquetan y se piden ambas, aunque pudiera ser solamente una de ellas necesaria. Esos son mis comentarios. Bueno, Silvia, ¿me permites hacer una pregunta? Bueno, a ver, en el laboratorio académico que Luis Enrique plantea, me gusta esa palabra porque puedo justificar preguntas muy raras en ese laboratorio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, es un laudo mexicano y conforme a derecho sabes que tu laudo lo va a reconocer un juez, pero a lo mejor sabes que los commercial assets o que el dinero de esa empresa no va a estar en México, pero quieres comprobarle, no sé, a lo mejor al juez brasileño que el laudo conforme al derecho mexicano respeta el derecho mexicano, pero sabes que a lo mejor esa empresa tiene todos sus commercial assets en Brasil o en una jurisdicción a lo mejor que es nueva como practicante, o en la India, en una jurisdicción que no es muy cierta, vamos, que no hemos practicado ahí. Entonces quieres llevarle al juez brasileño una cierta certidumbre jurídica y decirle, mira, conforme a derecho esto está reconocido en México, pero yo quiero buscar aquí el dinero, la ejecución de este laudo. A lo mejor, obviamente, ya estoy hablando de dos jurisdicciones, o sea, obviamente el procedimiento se repetiría en Brasil, pero
¿qué tan útil a lo mejor sería si es a lo mejor de tus primeros arbitrajes, o si sabes que el dinero está en otra parte y no estás seguro cómo esta otra jurisdicción va a reaccionar a ese laudo extranjero? Dentro del laboratorio académico es mi pregunta. No sé si les ha pasado, han tenido un cliente que a lo mejor les pregunte esto. Bueno, el de ejecutar, y desde luego me gustaría también que Rodrigo dé sus comentarios, que tiene mucha experiencia sobre esto. La ejecución en foros distintos al de la sede del arbitraje, inclusive a veces ajenos al origen de la disputa, es algo que es muy frecuente en el mundo del arbitraje internacional. ¿Dónde se ejecuta? Donde hay activos. De la mano de la pregunta que hiciste. En el terreno del laboratorio académico planteas un supuesto que es viable, nunca lo he visto, pero en ese laboratorio podría alguien presentar una demanda de ejecución en un lugar. ¿Por qué? Porque ahí hay activos, y si tú decías Brasil, no sé cómo esté regulado esto en Brasil, pero podría haber en un procedimiento la conveniencia de presentar la eficacia de un laudo, por ejemplo, en vía de excepción, como lo apuntaba Rodrigo en otro supuesto. Bueno, ya sería una petición de que se reconozca en vía de excepción. El laboratorio académico, alguien a lo mejor necesita hacerlo en vía de acción. Yo no veo ningún inconveniente para que eso se hiciera, ninguno. Gracias. Licenciado Rodrigo, ¿usted quisiera comentar algo? No sé, Gloria, en ese ejemplo pensé que ibas a ir hacia allá, pero en un tema fiscal, por ejemplo, donde en un asunto se resuelve la propiedad de algunos bienes o la naturaleza de una operación, si es distribución, suministro, etcétera, y por alguna auditoría o algún proceso fiscal necesitas utilizar ese laudo para demostrar pues que ya no tuviste un ingreso, que el ingreso fue por un monto distinto, etcétera. No vas a ejecutar nada en contra de la autoridad fiscal brasileña, por decir algo, pero puedas tener lo que oponer para decir, mira, cómo aquí este ingreso lo obtuve derivado de esta operación o de otra. Me podría venir, por ejemplo, algo ahí para un tema de reconocimiento nada más, sin ejecución, pero sí difícil al menos verlo. Gracias por lo que nos comentan ambos. Pudiese ser que en caso de que se requiriera solo el reconocimiento, podría ser para fines probatorios, para que ese documento, esa decisión que tome el juez mexicano en este caso sobre el reconocimiento, sea utilizado como un medio probatorio en un procedimiento ajeno. Sin duda es interesante. Coincido con el licenciado Graham que ojalá que lo más eficiente es pedir reconocimiento y ejecución 2 por 1, porque van totalmente ligados, pero que idóneamente no haya dos procedimientos separados para pedir ejecución y luego primero pedir el reconocimiento y luego la ejecución, porque eso conllevaría a más tiempo de invertir para lograr ejecutar un laudo. Ahora, siguiendo la temática del caso específicamente mexicano, un tema muy importante, siempre nos referimos a el juez que decida, y es muy importante considerar en el caso mexicano, o más bien, es una pregunta un poco, ¿cómo se dice? Capciosa, porque la pregunta que hemos planteado es, ¿cuál es el juez competente para conocer de la ejecución del laudo? Si hay un juez que tenga competencia exclusiva, o bien puede haber una multiplicidad de jueces que pudiesen tener competencia para conocer la ejecución del laudo. Y antes de pasar la palabra, en el caso mexicano, ¿quién es el juez competente para resolver, para pronunciarse respecto a la ejecución de un laudo? Ahí el principio universal, como decíamos, es el auxilio judicial al arbitraje, que está plasmado para supuestos limitados y concretos, se rige no por la ley modelo y no por los reglamentos de arbitraje, porque eso es nada más para el procedimiento arbitral, sino se rige por las leyes procesales de cada uno de los países. La regla general es que el auxilio procesal judicial se da por los juzgados o las cortes de la sede del arbitraje.
Esa es la regla general, pero de nuevo, en el caso de la ejecución, reconocimiento y ejecución de un laudo, la regla se amplía enormemente en favor de buscar la ejecución de esa decisión arbitral. Entonces, la regla bajo Convención de Nueva York y la regla en México, yendo al caso mexicano, es que es competente el juez de la ubicación de los bienes, con lo cual, si una empresa en México tiene bienes en la Ciudad de México, en Sonora, en Yucatán, en Morelos, cualquiera de esos jueces es competente. Eso en cuanto a la competencia territorial. Entonces, territorialmente, donde haya bienes, ese juez es competente. Punto, sin duda alguna. Ahora, en cuanto a como ustedes saben, el régimen mercantil, y aquí estamos hablando del arbitraje comercial, aunque la materia mercantil es materia federal, el 104 constitucional permite que los aspectos procesales sean resueltos por jueces federales o locales. Entonces, el 1421, 1422, alguno de esos dos, el Código de Comercio, establece una jurisdicción concurrente. Entonces te señala que cuando los jueces de alguna localidad sean competentes, los serán los del orden común o los del orden federal. Entonces, dependiendo de una serie de circunstancias estratégicas, como ya veíamos antes, uno tendrá que tomar la decisión de si quiere ejecutar ante los juzgados locales o ante los juzgados de distrito, si hay en materia mercantil, si no civiles y si no generales, del lugar de ubicación de los bienes. Entonces, parte de esas decisiones que hay que tomar, dependiendo a quién está representando el ejecutante, quién es la parte ejecutada, qué tanto puede o no ser más o menos obstructor su conducta en juzgados federales o locales, y de ahí uno decide. Pero básicamente el procedimiento es el mismo, simplemente es decidir juzgados locales o juzgados federales y dónde están los bienes a ejecutarse. Gracias, licenciado. Y destacando de la respuesta que usted nos comparte, hago hincapié, como usted lo hizo, en el hecho de no confundirnos entre la nulidad y la ejecución. La nulidad, si hay una competencia exclusiva del juez de la sede, o sea, es solo el juez competente conforme a la ley de la sede puede anular el laudo, pero esa ley, esa regla se rompe en la ejecución y puedes ir con 1, 2, 10, si las circunstancias del caso te lo permiten, 10 jueces simultáneamente a pedir la ejecución. Y tomando esto en cuenta, conforme vayamos avanzando en las preguntas, vamos a comentar cómo en ocasiones se vuelve una carrera literal muy emocionante con adrenalina, a lo mejor no emocionante para algunos, pero el tema de dónde ejecuto y cuál procedimiento va antes que el otro y cómo se defienden, es bien emocionante cómo se lleva a la práctica ya en la realidad la ejecución de un laudo. Siguiendo la temática del escenario mexicano, conforme a nuestro marco jurídico y la solicitud de ejecución del laudo, ya nos queda claro que es el juez será competente territorialmente donde haya bienes y será el juez mercantil, ya sea del orden federal o local, quien puede tener competencia para pronunciarse respecto a la ejecución. Ahora, un tema trascendental es, sabiendo ello, si yo quiero ejecutar un laudo, invito al licenciado Graham que nos comente cuál es la vía para solicitar judicialmente ante este juez competente la ejecución de un laudo aquí en México. Sí, Silvia. Es un procedimiento que ha venido evolucionando en los últimos años. Actualmente está en un régimen que lo que busca, y en su texto considero que bien se logra, es que esto sea en una forma ágil, expedita, un procedimiento en donde el marco contencioso es limitado, no se revela la instrucción, y es una vía especial que está en el título 4, en el capítulo 10. No mencionaré los detalles, ahí están de cuántos días se tiene para cada etapa procesal. Lo que mencionaré es que es una vía que da oportunidad de defensa a la parte contra la cual se busca el que se reconozca y ejecute el laudo, pero es una oportunidad de defensa, como debe ser en el caso del marco del arbitraje, limitada a que demuestre, tiene la carga de la prueba, que se está en algunos de los supuestos limitados
restrictivos de negativa de reconocimiento y ejecución de un laudo. Es una vía sumaria no solo en los tiempos, sino sumaria también en cuanto a lo concisa que es la litis, porque por principio un laudo, y esto es una cuestión muy importante, la pregunta va de la mano de la vía, ¿cuál es la vía? Bueno, la vía es esta vía sumaria que esté en este título y este capítulo, pero un laudo ya es válido. Tan es así que la ley expresamente lo dice, algo que pudiera no haber dicho, pero creo que fue atinado que se estableciera en nuestro Código de Comercio, porque esto era una tara jurídica que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, hace décadas, de que se hablaba y se hablaba y se hablaba y se hablaba de homologación. En materia comercial no había homologación. Lo que había era un procedimiento de reconocimiento y ejecución, pero no había homologación. Pero ante esta, yo le llamo así, esta tara jurídica, creo que fue oportuno de que la ley lo dijera. Bueno, ya no hay duda, ya lo dice la ley. No se requiere homologación. No es una vía para homologar, es una vía para reconocer y ejecutar. ¿Por qué? Porque es una vía que parte del principio de que el laudo ya es válido. Y esto puede llegar a tener implicaciones importantes, sobre todo cuando no hay un cumplimiento espontáneo. Y esto es algo que de algún tiempo, me acuerdo hace algunos años, a lo mejor recuerda Rodrigo, llegamos a discutir junto con otros colegas sobre el efecto práctico que tendría el que no exista un cumplimiento espontáneo mientras no haya un reconocimiento y ejecución judicial del laudo. Entonces es una vía, volviendo a tu pregunta y con eso concluyo, es una vía que lo que busca es en forma sumaria, por tiempos y por temática de la litis, a que se reconozca y ejecute, no que se homologue. Gracias, licenciado. Coincido con usted que el término homologación es como una nube gris que se trae ahí cuando se quiere ejecutar el laudo y la gente dice hay que homologar, pero realmente no. El marco normativo prevé lo que hemos estado comentando en esta sesión, el reconocimiento, la ejecución, y sobre todo pensando que toda la idea del arbitraje es tener un procedimiento que sea eficiente para tener una decisión a la controversia. La idea también es que esa posible ejecución también sea eficiente, porque si no, pues de qué sirvió tanto esfuerzo si vas a volver a entrar a la vía judicial bajo los mismos lineamientos que una acción tradicional. Y por eso es que se va a la vía especial de ejecución del laudo. Ya previendo que es una vía especial que se tiene que solicitar el reconocimiento y la ejecución del laudo, para el licenciado Rodrigo lo invito a que nos comparta cuáles serían los requisitos que el solicitante debe de acreditar a fin de poder cumplir, o debe acreditar para poder iniciar este procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo. Sí, empezaría complementando un tema que se comentaba y creo que es importante, que subrayando que es una vía especial. Y lo subrayo porque llevamos ya algunos años los litigantes en México hablando mucho de los famosos juicios orales y con el tiempo, en los últimos meses, se nos vino la ola encima y pues ya realmente en materia mercantil hoy no hay límite de monto. O sea, todos los juicios que cumplen con una serie de características son juicios orales. Creo que es importante eso para distinguirlo y por la especialidad de la vía de los juicios orales. Una de las causales o de los supuestos en que no aplica el juicio oral es cuando hay una vía especial, y nada más creo que sería uno de esos casos, y es importante porque lo que nos hemos estado dando cuenta en asuntos recientes es conflictos, por ejemplo, entre un juez de distrito ordinario y un juez de distrito de juicio oral, donde existe cierta discusión. Mi opinión personal es que este juicio de ejecución de laudos, de reconocimiento y ejecución de laudos es una vía especial que requiere, de nuevo, abstraerse del juicio oral. Tomando eso en cuenta, de nuevo, nuestro Código de Comercio, la Convención de Nueva York son todos normativa a favor de volver lo más sencillo y flexible posible la ejecución, número uno. Número dos,
de premiar la decisión de fondo del laudo, es decir, de no volver a revisar esa decisión de fondo. Y por lo tanto, cuando vemos tanto la Convención de Nueva York y de Panamá como nuestro Código de Comercio, los requisitos que nos encontramos son extremadamente sencillos y son, en pocas palabras, dos documentos. Exhibir el contrato o acto jurídico donde se encuentre contenido el acuerdo de arbitraje. Normalmente es, como ustedes saben, es una cláusula más dentro de otro contrato, aunque sea independiente, es el contrato original de donde surge la disputa o los contratos, número uno. Y número dos, el laudo. Esos son los únicos dos documentos que por ley se tienen que exhibir. Hay otros más, digamos, por normas procesales, como puede ser el poder de quien firme, si el actor es una sociedad. Ahora nos piden por ahí que acompañen RFCs y CURPS y otra serie de temas, pero son requisitos simplemente formalistas. En lo que tiene que ver con el laudo es acuerdo de arbitraje y laudo, nada más. No solamente no se tienen que exhibir, sino creo que además es una mala práctica y riesgosa cuando en algunos casos hemos visto que exhiben toda otra serie de actuaciones y la transcripción de la audiencia y los escritos de las partes. Eso no lo pide y no lo pide porque no es necesario. O sea, lo único que necesita analizar el juez de ejecución es ver el laudo, ver la demanda y ver qué tiene que ejecutar. Se vuelve... No es un juicio ejecutivo mercantil, que quede claro, no es un pagaré, pero es prácticamente tan sencillo como una demanda de un pagaré. Los hechos debieran ser, represento a la sociedad X. La sociedad X y la sociedad Y celebraron un contrato de distribución. Ese contrato de distribución contenía un acuerdo de arbitraje, un contrato de arbitraje. Tramitamos el procedimiento CAM 85/2019. El 20 de junio del 2020 se emitió un laudo cuyos resolutivos son estos: que me paguen a mi cliente $1 millón, $1 millón o el monto que sea. Juez ordena que eso tenga lugar. Así de sencillo. Entonces realmente son requisitos, de nuevo, no tienen que ser forzosamente originales, pueden ser copias certificadas, autenticadas, etcétera, conforme lo señala el Código de Comercio, y nada más esos documentos. Sin duda, conforme usted nos comenta, la tendencia de la regulación de la ejecución del laudo va hacia la eficiencia e incluso hasta los documentos. En ocasiones, yo también he tenido, por ejemplo, cuando alguien quiere ejecutar el laudo y al CAM le piden que emita así de: queremos copia de todo el expediente. Bueno, pues uno atiende la solicitud de las personas, pero realmente no es necesario. Y en dado caso, será la persona, a mi consideración, si hubiese una litis, quien tendrá que probar por qué no se puede ejecutar el laudo es el demandado, pero no quien lo está solicitando. Porque siempre tomando en consideración que, como lo comentó el licenciado Graham, el laudo se asume válido y por ende ejecutable. Entonces, quien tendrá que defenderse y en dado caso aportar medios probatorios para que no se pueda ejecutar, tiene que ser el demandado, no específicamente el actor. Y antes del licenciado, porque tenemos una pregunta que le plantean directamente a usted respecto al tema de la competencia del juez. La pregunta que nos plantean es si se puede declarar incompetente. Dice, la pregunta es: buen día, tengo una pregunta para el licenciado Rodrigo. ¿Se puede declarar incompetente para ejecutar el laudo un juez que ya sea federal o local por cuestión de materia? ¿O por qué razones podría declararse incompetente un juez a quien solicita la ejecución del laudo? Obviamente por razón de materia podría, y si lo vemos al extremo, pues si esto se solicitara ante un juez penal o ante una junta laboral, sobra decir, sería incompetente. Podemos ver casos todavía más discutibles, por ejemplo, arbitraje civil contra arbitraje comercial. Cuando yo ponía la regla del Código de Comercio es para el arbitraje comercial. Si fuera un arbitraje civil, no hay jurisdicción federal. Entonces, un juez de distrito, si este fuera un arbitraje entre dos personas físicas de una relación de naturaleza civil en el sentido estricto, entonces el juez de distrito, juez federal, se podría declarar incompetente por no ser competente para ello. También
pasa, y lo ponía como ejemplo, en el caso de los jueces orales o en el caso de los jueces de cuantía menor que consideren que por ser esta una vía especial corresponde a los jueces que conocen de los juicios ordinarios mercantiles o los jueces, digamos, de proceso escrito, si fuera la Ciudad de México. Entonces, sí puede, bajo las reglas normales de en qué casos lo puede hacer de oficio y en cuáles no. Gracias por atender esa pregunta del público. Les reiteramos la invitación para que nos manden sus preguntas en el chat. Y retomando el tema de esa búsqueda de eficiencia ya en el procedimiento de ejecución, licenciado Graham, si usted nos pudiese compartir brevemente cuáles son las etapas que prevé pues, el juicio de ejecución del laudo y por qué se prevé que es en la vía sumaria, por qué se le caracteriza como sumario. Con gusto, Silvia. Esto está en el Código de Comercio y refiere etapas muy breves. No iré a todas ellas porque están ahí. Se admite la demanda, se ordena emplazar, se le da un término para contestar la demanda de 15 días, se contesta la demanda. Si no hay pruebas, entonces se cita para sentencia, alegatos, y eso es fundamentalmente así de breve puede ser. Lo importante, más allá de lo que ya está en la ley, cualquiera de nosotros la consulta cuando tenemos que presentar una petición de reconocimiento y ejecución del laudo o ejecución del laudo, es el de que, ¿cuál es la litis? La litis es una carga de la prueba para el demandado, persona que perdió en el arbitraje, para demostrar si es el caso de que está en uno de los supuestos en donde no debe reconocerse y o ejecutarse el laudo. Nada más eso. Por eso es, y mencionabas ya, tú también lo hacía el licenciado Rodrigo Zamora, que lo único que tiene que presentarse es el acuerdo de arbitraje y el laudo. Nada más. ¿Por qué? Porque hay una presunción de validez de ello. No hay que ir a demostrar que es válido y demostrar que el laudo es válido porque mira, se le emplazó, mira, estas son las pruebas que presenté en apoyo de mi causa, estos son mis argumentos. No, simplemente hay una presunción de validez. Y hay que demostrar esa validez como acompañando el laudo y el origen del laudo, que tiene que ser siempre un acuerdo de arbitraje. Por eso es que es un procedimiento sumario y este es el tratamiento que vemos en otras partes del mundo. Esta es la regla, esta es la tendencia, con la palabra esa chocante moderna a la que me he referido, pero que se sembró desde 1958 y que se ha venido manteniendo, de que esto es válido. El procedimiento judicial es para dar una oportunidad muy limitada. Las oportunidades amplias de defensa de una parte que perdió el laudo las tuvo cuando se le demandó en arbitraje o inclusive en el arbitraje que ella haya iniciado. Ahí son las oportunidades plenas de defensa y puede hacer uso de todos los documentos, testigos, reportes de expertos, todo. Ya aquí es algo parecido, casi, o debiera ser, esa es la filosofía que debería seguirse, es casi como cobrar un título, ¿no? Casi, insisto, hay variantes y alguien me podría crucificar por lo que estoy diciendo. No es cobrar un título, pero es casi como cobrar un título. Sin duda lo que nos comenta es siempre muy importante tenerlo en consideración, que el procedimiento de ejecución no es con la finalidad de relitigar el fondo de la controversia. Eso ya se acabó y como usted lo refiere, te defendiste bien o mal o como lo hayas hecho durante el procedimiento arbitral, pero aquí estás en una etapa distinta en la cual solamente se busca dar eficiencia o traer a la realidad la decisión que se tomó en el laudo por parte del árbitro o los árbitros al resolver la controversia. Entonces, me permito preguntarle al licenciado, en su experiencia, si bien conforme a la ley el procedimiento se prevé muy corto, en la vida real aproximadamente ¿cuánto considera que toma tiempo tener una decisión de ejecución del laudo? Bueno, mira, si hacemos a un lado el mundo pandemia, que se distorsiona lamentablemente ahorita muchas cosas, y todavía está por verse cómo saldremos en el ámbito de lo que estamos platicando en el aparato jurisdiccional. Pero antes de eso,
teníamos ya historias muy opuestas. Procedimientos, y no me refiero a los que iban en rebeldía, algunos procedimientos en donde aún habiendo una fase contenciosa, se ventilaban muy rápidamente, se seguían esos plazos y aún con la carga que es muy intensa la que tienen nuestros órganos jurisdiccionales, pues teníamos nosotros una sentencia que se dictaba en un par de meses. Vamos a ver, vivimos casos, tanto el licenciado Zamora como yo, en donde en 3, 4 meses estaba resuelto un asunto. Esas eran las buenas historias. También ha habido casos de malas historias, y estoy hablando obviamente de la primera instancia, ¿no? Ha habido casos en los cuales se distorsiona el tratamiento procesal, que es tan simple y es tan nítido como lo mencioné y como está en el Código de Comercio, y se da lugar a una gran cantidad de abusos de procedimiento, y a veces ha habido un mal manejo del procedimiento que ha llevado a que esto toma una cantidad muy importante de meses y a veces inclusive de años. Ya no se diga el tema por ejemplo, voy a hablar de patologías, porque son eso, ¿no? Hemos llegado a ver jueces ordenando a otros a los que se inicia una ejecución que suspendan, ¿no? Y no estoy hablando de jueces de amparo, jueces de la misma categoría. Recuerdo que hubo un asunto en el cual hubo un procedimiento de reconocimiento de ejecución, se dicta sentencia, se acude al amparo, la parte que perdió el arbitraje, perdió el reconocimiento de ejecución, se acudió al amparo, y ocurrió una de las cosas más absurdas que he visto en mi vida como litigante, que es, se inició un procedimiento en otro juzgado del mismo fuero, del mismo rango, en donde se planteó la nulidad del acuerdo de arbitraje que estaba en el contrato del cual salió el arbitraje que se litigó y ganó. Un tercero, supuestamente tercero, que le vistiera una legitimidad que consideró que era suficiente otro juez, pero ese juez ordenándole a un juez que ya había resuelto un asunto y que era cosa juzgada inclusive, o sea, cosa juzgada a nivel de justicia federal, de justicia de amparo, y se atrevió a decirle, oye, te ordeno, que bueno, la palabra no era ordeno, pero decía, solicito que se suspende este procedimiento, y ya en la ejecución, no del laudo, sino en ejecución de una sentencia, ya con calidad de justicia federal como cosa juzgada. Afortunadamente, una juez, recuerdo muy bien, con un gran manejo del procedimiento y entendiendo su rol y entendiendo el rol que le compete a cada funcionario judicial, la fuimos a ver, o sea, preocupados cuando fuimos emplazados de ese otro juicio, y nos dijo con una gran tranquilidad, dice, aquí para mí es muy sencillo, yo tengo una sentencia que es cosa juzgada, ya se cuestionó inclusive a nivel de amparo, es cosa juzgada, yo sería una persona, un funcionario que incurre en responsabilidad si no doy lugar a la ejecución porque es cosa juzgada. Y tan sencillo como eso, y actuó, no solo lo dijo, sino así actuó, y con bastante rapidez. Esto a pesar de haber sido algo que hubiese podido detener un procedimiento y llevarnos a una historia de terror de 2 o 3 años más, repitiendo, y luego además a esa persona que perdió sus abogados se les hubiera ocurrido después otro procedimiento después, ya cuando estuviera ganado, siempre habría manera de una cadena interminable como de reacción en cadena, como si fuera una fisión nuclear. No, aquí me dijo, si hay otro juicio, que sigan con otro juicio. Aquí yo incurro en responsabilidad si no ejecuto esta decisión. Y ya. Entonces, es un procedimiento breve. Cuando hay prácticas equivocadas, erróneas, cuando hay patologías, pues las historias de terror siempre existirán y esas distorsionan todo. Pero yo creo que lo que tenemos es, en la realidad, procedimientos que se ventilan con rapidez. En materia de amparo hemos tenido algunos ping-pongs, hemos tenido el criterio sobre si es biinstancial, si es uninstancial, ha habido cambios a la ley, ha habido cambios a los criterios de jurisprudencia, hemos tenido ahí un ping-pong, pero bueno, lo que puede llegar a haber en el juicio de amparo es 2 instancias, ha habido momentos que hemos tenido una instancia, eso es todo un tema para que pudiéramos platicar y ojalá haya oportunidad de referirnos brevemente a él, pero es un procedimiento relativamente breve.
volviendo al punto inicial, el procedimiento de ejecución, y por eso está regulado así como vía especial, como lo decía el licenciado Zamora. Sin duda, licenciado, conforme a lo que usted nos comenta, pues no hay una respuesta totalmente certera, atiende a las circunstancias de cada caso, pero un factor trascendental es la actitud que tenga el juzgador que está conociendo la ejecución para pronunciarse al respecto y evitar, como usted, ese caso que nos comenta, retrasar una cuestión que conforme al marco jurídico debe ser rápido y no estarlo dilatando durante años para evitar y prolongar la posible ejecución del laudo. Antes de continuar con la sesión, tenemos ya algunas preguntas que nos han planteado los asistentes. Tenemos una pregunta que plantea Galo Martín. Y nos invito al licenciado Zamora y también seguido lo que nos comenta el licenciado Graham, porque la pregunta que plantea Galo, que es un chico muy, muy destacado en la práctica de arbitraje, es muy buena. Galo pregunta: ¿consideran viable que un juez pueda revisar el fondo de un laudo para asegurarse que el laudo se apegue a normas de competencia económica o por cuestiones de corrupción? O en general, ¿consideran que hay circunstancias que justifiquen que un juez pueda revisar el fondo de un laudo? Gracias por la pregunta y bueno, pues obviamente este punto del que nos llama la atención Galo es de los principales temas en discusión en ejecución de laudos, ¿no? Primer punto donde yo partiría es todo sistema de solución de controversias, el que sea en el mundo, el que se nos ocurra, tiene que tener una etapa final. Los sistemas judiciales en México ordinariamente es primera instancia, apelación y amparo directo que termina en un colegiado. Y todos hemos leído sentencias de tribunales colegiados que son muy buenas y otras que son muy malas. Normalmente si ganamos o perdemos, creemos que son buenas o malas, pero es la última palabra, se acabó. Y lo mismo pasa en cualquier lugar del mundo. Lo que sucede en el arbitraje es que esa última palabra llega antes. No hay 3 instancias, hay una instancia. Entonces se entiende que cuando uno acuerda arbitraje es justamente para no tener apelación, amparo, y es la decisión final y se acabó. Entonces, y esa debe ser la regla general y por lo tanto, quizá empezando por la parte final de la pregunta de Galo, yo diría la regla generalísima, sujeto a excepciones, es que un juez no puede revisar la decisión que un tribunal arbitral emite en el fondo de la controversia. Por mucho esa es la regla general. Si vemos Convención de Nueva York, Código de Comercio, todos esos ordenamientos incluyen una serie de causales para no ejecutar un laudo o para anularlo. Ninguna de ellas habla del fondo. No son una apelación, no son un amparo. Eso ya está resuelto. Para eso las partes, los clientes acordaron irse a arbitraje. Bueno, ahora, obviamente eso no es absoluto. Hay casos, y los prevén nuestros ordenamientos, en los cuales puede cometerse un abuso de tal nivel que amerite que el laudo no sea ejecutado. Y creo que los 2 ejemplos que pone Galo pueden ser abordados de una u otra manera en las causales. Por ejemplo, competencia económica, materia muy controversial. Competencia económica tiene, en mi opinión muy personal, 2 ámbitos distintos. El ámbito que aplica a terceros, o sea, si por ejemplo un tribunal arbitral se volviera loco y declarara que una empresa es dominante en un mercado, mi opinión personal es que se estaría excediendo de aquello que es arbitrable en México. Ese tipo de resoluciones, como algunas otras, no son arbitrables y entonces no es que entre al fondo, es que la materia nunca era arbitrable. Ejemplo 1. Ejemplo 2, imaginemos un convenio de no competencia entre 2 empresas, en el que una empresa dice, oye, te voy a vender chicles, pero a cambio de eso no vendas chicles de nadie más. Ahí ya no hay una afectación a terceros, es una relación contractual entre los 2. El tribunal arbitral resolverá lo que tenga que resolver de una disputa de ese tema y mi opinión sería que, salvo excepciones, es lo que resuelva de fondo de ese tema, aunque indirectamente involucre un tema de competencia, no sería revisable. Y corrupción, pues yo diría que corrupción es el ejemplo más natural para la última de las fracciones, que es un laudo puede no ejecutarse o se puede anular
si es contrario al orden público del país donde se esté ejecutando. Entonces, si por ejemplo un laudo arbitral llegara al grado de decir: reconozco que el contrato materia de esta disputa se obtuvo mediante actos de corrupción en perjuicio de un ente de gobierno. Así lo reconoce el laudo arbitral. Y a pesar de eso le da un beneficio a la parte que promovió, que realizó actos de corrupción. Eso sin duda alguna sería analizable por un juez en México, pero de nuevo no creo yo porque sea un análisis de fondos, sino porque, en mi opinión, de nuevo personal, creo que el tema de corrupción es tan relevante hoy día a nivel mundial y obviamente a nivel nacional, que sería un elemento a analizar para que un juez considere si es o no contrario al orden público mexicano la ejecución de un laudo derivado de una operación que se obtuvo con actos de corrupción, por ejemplo. Entonces, de nuevo, creo que los dos casos que menciona, competencia económica y corrupción, son casos que de una u otra manera pudiesen llegar a ser analizados, pero no porque se analice el fondo, sino porque en un caso es tema de orden público y en el otro caso es tema de arbitrabilidad. Fuera de eso, si nos gusta cómo el Tribunal Arbitral interpretó el Código Civil, la ley de títulos, la ley de sociedades mercantiles, eso no es revisable. Es parte de las reglas del juego de ir a arbitraje. Licenciado Graham, no sé si usted tenga algún comentario al respecto. No, solo un dato, lo explicó muy claramente Rodrigo Zamora, y solo un dato en la misma línea de lo que él menciona, de cuando empezó a plantearse, y fue en otros países, en el marco de ejecución de laudos arbitrales, el examen, que utilizo esa palabra con cuidado para no decir revisión, el examen de laudos en la fase de ejecución o de nulidad, alegando cuestiones de competencia económica. Hubo un asunto, esto fue ya en el siglo pasado, el asunto Mitsubishi en Estados Unidos, en el cual se cuestionó el que se hubiese infringido una norma en materia de competencia económica. Y tal y como lo planteó Rodrigo Zamora, uno de los ámbitos en donde es válido que un tribunal arbitral revise esas normas es en lo que es los efectos entre esas partes. Y lo que concluyeron los tribunales federales norteamericanos, en el caso de Mitsubishi, es de que lo que debe hacer el árbitro es aplicar esa ley como si le estuviese aplicando un juez. Y en ese caso, eso es algo que podría ser examinado, y ahora me regreso al caso mexicano, yo creo que eso es perfectamente transportable, eso es algo que podría ser examinado ante un órgano jurisdiccional en la fase o de nulidad o de reconocimiento y ejecución para que se determine si hay una cuestión de competencia que pudiera incidir en el ámbito general que atinado o desatinadamente fue revisado, fue examinado por los árbitros, pero es en la línea como él lo comentó, y son esos casos de una línea muy delgada en donde está haciéndose un examen dentro del marco de nuestro régimen de nulidad o de ejecución y reconocimiento de laudos, o si ya estaría habiendo una intromisión en el examen judicial respecto de lo que debe estar reservado para el caso ante el arbitraje. Sin duda la pregunta que nos fue planteada, coincido con ustedes, es una cuestión de una línea muy importante que no se debe sobrepasar y que solamente bajo cuestiones sumamente justificadas podría ser que el juez pudiese llevar a cabo esta revisión o del fondo de la controversia, siempre tomando en consideración que, como lo dijo el licenciado Zamora, el arbitraje es uniinstancial. Lo que dijo el árbitro, nadie lo puede cambiar, nadie, absolutamente nadie. Entonces, hay que tener siempre en consideración esa limitante que tiene el juez que conoce la ejecución cuando se le plantea la posibilidad de analizar el fondo para justo intentar que no se ejecute un laudo. Y eso me lleva a la pregunta que invito al licenciado Zamora que nos comparta, tomando en consideración lo anterior, lo siguiente, que el laudo se presume válido, que el juez no puede revisar el laudo. Entonces, la pregunta que creo que puede ser bastante viable es, ¿y cuáles son las razones por las cuales no se podría ejecutar un laudo? Bueno,
Partamos de la base de que el arbitraje es una excepción, es un acuerdo que celebran dos entes para subtraerse de la competencia de los tribunales estatales, estatales con mayúscula, del Estado, no de una entidad, y someter la resolución a privados. El Estado, de nuevo con mayúscula, tiene un interés en supervisar que ese ejercicio se realice de una manera, quiero decir, adecuada en un término muy general. No se le puede dar una libertad absoluta a dos partes para que un tercero haga lo que quiera. Podríamos llegar a un extremo, obviamente ridículo, pero un extremo en el que dos partes dijeran que un tercero diga si yo debo de ser su esclavo o no. Entonces, obviamente eso simple y sencillamente no se puede permitir. Entonces, entre un extremo tan grave como el que yo pongo y uno donde pudiéramos hablar de apelaciones, amparos, como suele suceder en el procedimiento, tenemos que poner un término medio de qué sí es revisable. Y, de nuevo, parte de la normativa que se mencionó desde el principio, Convención de Nueva York, ley modelo de UNCITRAL, de CUNUTMI, plasmado en nuestro Código de Comercio, hay uniformidad en las causales de revisión. Y estas causales básicamente son, en mi opinión, dividibles en tres. Aquellas que están relacionadas con, entre comillas, garantía de audiencia, aquellas que están relacionadas con arbitrabilidad y la de orden público. Entonces, cuando vemos nosotros estas causales que de nuevo son limitativas de interpretación restrictiva en nuestro Código de Comercio, nos topamos con que estas son, primero, por ejemplo, que una parte no pudo presentar su caso. Estamos hablando de casos graves, un caso donde un tribunal arbitral simple y sencillamente no le hubiera dado esa oportunidad de defensa a una de las partes. Por dar un ejemplo, o le hubiera admitido todas las pruebas injustificadamente a una parte y ninguna a la otra. O sea, supuestos en los cuales viéramos, por ejemplo, una violación esencial a ese derecho de presentar el caso, a ese derecho de ser tratados con equidad las partes. Los ejemplos y los precedentes en el mundo de este tipo de supuestos son mínimos. Y digo mínimos porque realmente estamos hablando de casos no donde un tribunal no le permitió hacer unas preguntas en la audiencia a una parte o donde desechó una, sino donde la consecuencia de estas decisiones de un tribunal es verdaderamente dejar sin oportunidad de defensa a una de las partes. Ejemplo 1. Ejemplo 2, que decía arbitrabilidad. Hay materias que ni aunque las partes lo acuerden son arbitrables. En México, por ejemplo, algunas materias familiares, las menos, son arbitrables. Temas que involucran derechos de terceros, como decía, una declaración de nulidad de una patente, pues eso no es pactable entre dos partes, eso excede las afectaciones o los derechos y obligaciones de esas partes e afecta a terceros. Eso no es arbitrable. Una declaración de dominancia en materia de competencia económica tampoco. Entonces, la materia penal, bueno, ni se diga, obviamente no es arbitrable en la parte de fondo de la materia penal. Entonces, eso sí, un tribunal arbitral en una locura dictar un laudo donde condena a una de las partes a 5 años de prisión, pues ese documento es clarísimamente nulo en México, o sea, no hay duda. Y el tercer punto es orden público, un concepto en el que quizá expandamos un poco más en el resto de la plática, pero es un concepto que debe ser interpretado de manera restrictiva, deben de ser violaciones a las nociones básicas de justicia de ese país, no nada más que un juez considere que no comparte el criterio legal, jurídico, interpretativo de ese tribunal, sino que hay una verdadera violación a esas nociones básicas de justicia. Veíamos el caso, por ejemplo, de corrupción, operaciones o contratos que derivan de corrupción. Es un ejemplo que se ha dado mucho en fechas recientes en otras latitudes y quizá lleguemos a eso a México y sea un tema en discusión. Todavía no parece serlo. Entonces, esos son los tres grandes grupos de causales. De nuevo, lo importante es que son causales limitativas, no son ejemplos, son todas las que hay, número 1. Y número 2, son causales que deben ser interpretados de forma restrictiva. Y por último, ninguna de esas causales, ya lo habíamos dicho, pero no está de más repetirlo, autoriza la revisión de la decisión del tribunal arbitral sobre el fondo de la disputa. Eso ni en el Código de Comercio ni en los tratados internacionales que ya se mencionaron está permitido. Y de nuevo ese es
la norma mundial. Estamos hablando de México, pero si nos vamos a la gran mayoría de los países del mundo, sabemos que teniendo un laudo arbitral, el fondo en excepcionalísimas situaciones y fácticas es que podrá ser analizado. Silvia, ¿me permites hacer un comentario? Claro, Ana, sí. Muchas gracias y le agradezco muchísimo al licenciado Rodrigo Zamora por su explicación. Simplemente mencionar que en materia de arbitrabilidad, cuando habla de la validez de una patente, hay un caso muy interesante que lo decidió la ICC y lo revisa la Corte de París sobre justamente, bueno, entre dos partes que creo que una de ellas es LIP Hidralivka, si no me equivoco, y precisamente una de las decisiones del laudo implicaba la validez de la patente. Entonces, lo que decidió al final la Corte de París es que si bien, bueno, regresando como al hecho de que el arbitraje es una decisión entre personas y que no es una decisión que es válida erga omnes, decidieron que era válido el laudo, que era arbitrable y que simplemente esa patente no iba a tener validez entre esas dos partes de ese contrato y que pues básicamente esto se traduce como tener una licencia gratuita por el resto de la vida de la patente, ¿no? Pero bueno, ese me parece un caso interesante bueno, pensé que era pertinente referirlo ahora. Y otra muy interesante también caso es que en la Corte de Hong Kong sí se está permitiendo que se hable de la validez de los derechos de propiedad intelectual en general, dentro de los laudos arbitrales. Entonces, bueno, nada más como por poner una referencia de lo que es mi tema en específico y que son casos que me parecen como muy interesantes. Pero no sé si algo así sería de alguna forma imaginable en nuestra circunstancia mexicana. Gracias, Ana, y perdona más, dos comentarios breves. El tema de derechos de propiedad intelectual, coincido que hay algunos que sí pueden ser objeto de arbitraje, incluso en México, ¿no? Habrá que ver la ley de fondo. Me declaro claramente incompetente en el derecho de propiedad intelectual en Hong Kong, pero sin duda puede haber un régimen más amplio en ese país. En México también ha habido laudos de propiedad intelectual, pero de nuevo, igual que en competencia, buscando que sean temas que nada más afecten o tengan relación entre las partes contendientes. Y eso me lleva al primer punto que comentabas, que es muy interesante esa decisión de las Cortes de París, porque lo que se busca siempre en todos estos instrumentos internacionales es una interpretación pro arbitraje, buscar la manera de no anular el laudo, buscar la manera de hacer efectivo el acuerdo de las partes. Entonces, me suena, no conozco esa decisión, pero es muy interesante el ver cómo lo que el Tribunal de París hizo es, en vez de anular el laudo, decir, tiene efectos, pero nada más entre ustedes, ya entre terceros, esos obviamente no. Entonces, muy interesante eso. Gracias a todos, gracias Ana por lo que nos compartes. Y retomando el tema de las causales para que no se ejecute un laudo, una de las causales que dentro de las que nos comentaba el licenciado Zamora, que genera siempre mucho material para debate, es la causal de que el laudo haya sido declarado nulo por la sede. Si estamos ante un escenario de que el laudo fue declarado nulo en la sede, ¿es posible ejecutarlo en otra jurisdicción o en esa misma jurisdicción? ¿O cuáles son los efectos de la nulidad de un laudo para la ejecución del mismo? Licenciado Graham, no sé si usted pudiese compartirnos su comentario al respecto. Sí, Silvia. Aquí tenemos dos escenarios. Uno, al que te acabas de referir, que sería el mismo territorio, el mismo circuito jurisdiccional territorial en el mismo estado. La otra es cuando vemos la posibilidad, y ahí es donde hay una riqueza de ejemplos que se han dado, de un laudo que es anulado en un país, en un estado, como decía Rodrigo Zamora con E mayúscula, y que después, o antes inclusive, o simultáneamente, se presenta una petición para ejecutar el laudo en otro estado. En el primero, creo que va a ser muy difícil, definitivamente en el caso mexicano,
no podría un laudo que es anulado, en principio ese mismo laudo no podría ser ejecutado en nuestro país. Estoy hablando obviamente de un laudo que haya considerado el Poder Judicial que es nulo. En todas sus instancias eso no tiene ningún efecto jurídico como cualquier otra resolución que desvirtúa de sus efectos a cualquier acto de particulares, bien sea la nulidad de un contrato de compraventa, de un contrato de mandato, lo que sea. No hay ningún cambio. El punto muy complejo y que esto da una gran riqueza y una gran efectividad al arbitraje internacional es cuando tenemos el segundo de los supuestos. Y hay casos concretos. Me voy a referir a dos. El primero, de hecho, el primer caso relevante, sin duda el que atrajo la atención del foro del arbitraje, tanto a nivel de practicantes como académicos, fue un asunto que se dio derivado de un arbitraje entre una empresa, Cromalloy, y el Estado de Egipto, en donde hubo una venta de aeronaves, suscita una controversia, hay un arbitraje, se dicta un laudo, lo favorece a la empresa, esta empresa Cromalloy, y se presenta un procedimiento de nulidad en Egipto y los tribunales jurisdiccionales en Egipto dijeron, esto es nulo. Era un arbitraje, ya cada quien tendrá su propia percepción, en contra del Estado egipcio. No nada más era una parte egipcia. Los tribunales decidieron que era nulo. Cromalloy llevó el laudo al Poder Judicial de los Estados Unidos y se plantea el caso, y más allá de entrar a detalles, esencialmente lo relevante de este asunto fue, y marcó un parteaguas, es que le dio una lectura a la Convención de Nueva York diciendo, a ver, juez, tú puedes negar la ejecución. La Convención de Nueva York lo que dice es de que se puede denegar el reconocimiento de ejecución y darle una serie de supuestos. Y a partir de ahí fue una argumentación muy creativa, novedosa, en donde lo que a veces tenemos que hacer o hacemos los litigantes es empezamos a rascarle a las palabras y a ver qué posibilidad nos da algún término que esté en una norma. Bueno, aquí rascaron las palabras y leyeron el podrá, que por cierto, esto ha dado lugar, y hay mucho escrito, a la forma de interpretar gramaticalmente en los distintos idiomas. No olvidemos que esto es un instrumento de la Convención de Nueva York de Naciones Unidas, en donde hay varios idiomas oficiales, no hay uno, son varios, y son idiomas originales, tanto el inglés como el chino, como el ruso, como el árabe y como el español. Son iguales. Entonces, ha habido estudios gramaticales sobre ello. Hay uno que recientemente inclusive, bueno, comentó, lo publicó desde hace tiempo Albert Jan van den Berg, y hace esta explicación gramatical de lo que significan estas expresiones. Pero bueno, con este ejercicio se llevó a los tribunales norteamericanos diciendo, a ver, esto es un puede, entonces no está obligado a no ejecutar. Y le planteó la ejecución y los tribunales norteamericanos, jurisdiccionales, concedieron la ejecución de un laudo que estaba anulado en Egipto, concedieron su ejecución en Estados Unidos. Este fue uno de los parteaguas importantes en el arbitraje porque a partir de ahí ha habido apetito por partes que no son favorecidas en un juicio en un país respecto ya de la parte jurisdiccional de examen del laudo, de intentar ir a otro país. ¿Cuál es la regla práctica para después entrar a la regla de procedencia? La regla práctica es saber, ve dónde hay activos. Es la número uno. Si no hay activos, ¿para qué te sirve obtener un reconocimiento de ejecución en los tribunales de Portugal? Si no hay activos ahí, va a ser un ejercicio académico para tirar dinero, nada más, lo que se tendrá que pagar en abogados para lograr esa resolución. Pero si hay activos, entonces surge ese apetito. A ver, ¿dónde hay activos? Recientemente hubo un caso que involucró a una parte mexicana, nada más y nada menos que a PEP,
Pemex Exploración y Producción, un asunto que llegó a los tribunales de Nueva York. En este hubo un procedimiento de arbitraje derivado de una controversia en un contrato, se lleva ante los tribunales mexicanos, se dicta un laudo en favor de Comisa. Lo que hace la parte Comisa vencedora en el arbitraje, se va a los tribunales norteamericanos, ante las Cortes de Nueva York, y en paralelo hay un procedimiento de nulidad de ese laudo. Igual una larga historia, tiene muchos puntos aquí para debatir. Es información pública, está al alcance de todos, tanto la resolución que se dictó en México como la resolución que se dictó en Estados Unidos, y de alguna manera, aunque ese laudo no era público, los elementos esenciales del laudo permearon tanto en el procedimiento en México como en Estados Unidos. Se llegó a resolver por las Cortes norteamericanas que el laudo debía tener eficacia. Lo importante de esto, por eso decía que es una cuestión práctica, es que ese laudo tendría y tuvo eficacia en un estado en donde cualquier empresa petrolera, no nada más Pemex, tiene activos. Porque pues, sabemos de que el dinero del mundo del petróleo se mueve a través o de Londres o a través de Nueva York. Entonces, eso le dio una importancia no académica, sino práctica, y así confirmaron. Ahora, esto no debe entenderse con que es un pasaporte automático a que todo laudo anulado puede después ser llevado para su ejecución a otros foros jurisdiccionales. Los foros jurisdiccionales, me atrevo a decir esto, es una opinión personal, pero me siento cómodo en decirla, son por principio renuentes a conceder la ejecución de un laudo que ha sido anulado en otro estado. Son renuentes, mas lo examinan y ya vimos 2 casos y hay más, no son los únicos, en donde en varias partes, no solo en Estados Unidos, en Europa ha habido tribunales jurisdiccionales del Estado en donde se ha concedido ejecuciones de laudos anulados. Hay tribunales más proclives a ello, pero aún en esas estructuras jurisdiccionales, el principio es de reticencia y un laudo anulado está anulado y no tiene efectos. Yo sé que esto, y lo hemos comentado en varios foros ante, por ejemplo, juzgadores de este y de otros países, y se ve con mucho malestar el que se le haya dado, en cualquier caso, no solo de los que mencioné, de que se le haya dado a un laudo que ya un poder jurisdiccional dijo esto es nulo, esto no tiene efectos. El de la sede, además, dicen en esta línea, ese argumento, que esto es un argumento no menor, el que, ¿dónde se plantea la nulidad? Bueno, se plantea en la sede del arbitraje. Entonces, las partes, dicen esa línea de pensamiento, las partes eligieron una sede. Al elegir una sede, no solamente eligen un lugar que va a regir el procedimiento arbitral en aquello en donde la ley permite, sino entre otras cosas, están implícitamente eligiendo a un poder judicial para el día que hubiera un examen en vía de nulidad del laudo. Es lo que dice esa línea de pensamiento. Entonces, si las cosas no les parecen, bueno, pues esa es la sede que eligieron, y en toda sede, lo decía Rodrigo Zamora, como en cualquier litigio, hay una última instancia en donde se dice, esta es la verdad final, y a alguien le gusta, a alguien le favorece y a otro le disgusta porque le desfavoreció. Por lo tanto, se ve con malestar el que eso pueda después otro tribunal estatal en otro estado nacional decir, yo no estoy de acuerdo con lo que decidió el Poder Judicial de la sede que eligieron las partes y ejecuto el laudo. Esto es materia de una discusión que da para mucho, pero no hay que perder de vista que un laudo anulado en una jurisdicción puede llegar a ser ejecutado en otra. Y esto es un punto donde hay que ver el caso concreto, cuáles serían los argumentos. No estamos hablando de, no es una apelación, no es una especie de revisión de argumentos, pero bueno, sí es posible, y subrayo la palabra posible, cada caso habrá que revisarse. Y los criterios del aparato jurisdiccional de ese estado para
poder entrar al examen de un laudo que fue anulado. Gracias, Luis Enrique. Voy a tomar el micrófono de Silvia para preguntarte algo que me gustaría mucho que vinieras a una de mis clases, porque cuando yo les platico a los alumnos de la teoría de la delocalización, del arbitraje, me gusta mucho conectar la sede con los lugares donde al final del día haces el reconocimiento y la ejecución del laudo. Y empiezo con el caso de Cromalloy, como tú bien lo explicas, porque me gusta enseñarle a los alumnos cómo la Corte del District Court de Colombia, Colombia siempre tiene ese aproximamiento, esa interpretación de la Convención de Nueva York muy liberal, ¿no? Muy súper liberal, tal vez como aún más liberal, siempre digo a mis alumnos, que los mismos creadores de la teoría de la delocalización, ¿no? Como en Francia. Entonces, te quiero hacer una pregunta un poco cínica, pero que me gusta hacerla porque me gusta saber lo que piensan los practicantes como tú, con muchísima experiencia, y es que entonces, ¿qué es lo que importa más de una forma estratégica? ¿Una buena sede o un buen lugar para la ejecución del laudo? Porque eso siempre, yo a veces cuando voy a conferencias veo a gente que trata de promocionar mucho la sede del lugar de donde son y este es un buen lugar para pactarlo como sede de arbitraje, etcétera. Pero luego entonces cuando tú nos platicas de Cromalloy, viene mi lado cínico y me hace pensar que la sede no importa, que al final del día lo que importa es un buen lugar para ejecutar tu laudo. Y yo te quiero hacer esta pregunta a lo mejor más a un nivel no tan técnico, pero tu opinión como practicante, ¿qué es lo cuál es tu opinión? A lo mejor soy muy cínica, a lo mejor tú eres más ortodoxo, pero creo que es una conversación muy importante. Claro, gracias, muy buena pregunta, Gloria. Desde luego que es importante la sede, es muy importante. ¿Por qué? Y siendo prácticos, aún si estamos frente a una parte, vamos a pensar que vamos a iniciar un arbitraje, hay una parte demandada, tenemos confianza que vamos a ganar ese arbitraje, que algún día tendremos un laudo que va a decir que tenemos derecho a cobrarle tal cantidad y sabemos de que ese gran coloso económico tiene activos en muchísimas partes del mundo. Casi al dedo que le pongamos en el mapa va a haber activos. Aún ahí es importante la sede. ¿Por qué? Porque bajo un criterio práctico estratégico, prefiero yo ir a llevarme mi laudo a ejecutar a una jurisdicción, a un territorio, en donde me llevo un laudo válido, a un laudo en donde mi explicación inicial al Poder Judicial de ese Estado Nacional va a ser, mire, señor juez, yo tengo este laudo, fíjese que lo gané, pero en aquel estado dijeron, por esta locura de razones, son unos bárbaros, son unos incivilizados, y dijeron que es nulo. Pero mire, no les haga caso, eso es un acto de barbarie, de falta de respeto a las garantías mínimas de seguridad jurídica. Entonces, ya mi punto de entrada para mi solicitud es, oiga, no les haga caso. Este laudo que le estoy presentando es válido, no le debieron haber declarado nulo, por lo tanto usted ejecútemelo. Es muy distinto a decir, aquí tengo este laudo, inclusive si intentaron una acción de nulidad, no prosperó, que eso le da todavía mayor fortaleza a la que de por sí tiene un laudo, no debiera tenerla, pero es una cuestión más de psicología contenciosa. Ay, mire, esto lo gané, la ley y la Convención de Nueva York dicen que esto ya es válido, pero además la parte demandada intentó una acción de nulidad, no prosperó, esto es válido, por favor, concédame la ejecución. Entonces, sí es muy importante y eso nos lleva a que cuando se elige, que generalmente no se tiene prudencia, porque generalmente quienes redactan las cláusulas de arbitraje no han llevado ningún arbitraje, y una elemental prudencia es, antes de fijar sedes de arbitraje, que no se guíen ni por palabras exóticas ni ciudades exóticas, sino a ver dónde conviene estratégicamente fijar como sede de arbitraje. Bueno, muchísimas gracias. La mejor pregunta, la mejor respuesta que he tenido hasta el momento. Y la mejor pregunta, igual que las otras que hemos escuchado. Muchas Gracias, sin duda muy, muy ilustrativa la observación que nos comparte, porque no es lo mismo llegar con un laudo válido a decir, bueno, está medio mal, pero yo te voy a demostrar que sí puede ser ejecutable. La verdad, yo también aquí como
voy a utilizar una palabra que creo que no es muy elevada profesionalmente, pero a mí me gusta llamar retomando el tema de ejecución del laudo anulado, yo lo denomino el laudo zombie, ¿no? Ya estaba muerto y de repente lo regresan y pues está en la jurisdicción de la sede, como usted lo dijo, licenciado Graham, ya no tiene validez, pero en otra jurisdicción sí se la reconoce. Entonces coincide con el concepto de zombie, porque el zombie es un muerto vivo. Y este laudo pues tiene esta nueva caracterización de no tener, siempre tendrá que ser discutido los efectos que tendrá la nulidad para la ejecución. Es un tema muy interesante, conforme a lo que ustedes nos comentaban de los casos, es una práctica que ya no es tan ajena y siempre tendrá que tratarse con pinzas cuando se solicite la ejecución de un laudo que fue anulado. Pero ahí coincido que se involucran temas teóricos de la deslocalización del arbitraje o no, la importancia de la sede, y retomo lo que nos comentaba el licenciado Graham, dice, lo hemos comentado con jueces, y la actitud es complicada, y finalmente es porque, creo que yo no soy juez, pero como juez piensas en el, no sé, el respeto que debes de tener a la decisión de un colega tuyo, aunque sea de otra jurisdicción, y si de verdad puedes tener la facultad de dejarla de tomar en consideración y decidir algo totalmente distinto. Es un tema muy interesante, la ejecución de laudos anulados. Y en estos últimos minutos que nos quedan, voy a plantear las preguntas que les comenté brevemente respecto a esta carrera que puede acontecer entre la ejecución y la nulidad del laudo, o la ejecución en distintas jurisdicciones. Los invito a quienes nos escuchan a que nos planteemos en el siguiente escenario. Gloria y yo somos las partes en el arbitraje, se agotó el procedimiento, se dicta un laudo, Gloria, la representación de Gloria es considerada gana el arbitraje, y ahora yo le debo $1,000,000. Y entonces a las 2 nos llega el laudo hoy, que es 19 de octubre, y pues yo estoy muy triste y ella está muy feliz. Y entonces las dos decimos, bueno, ¿y qué sigue? Ella dice, yo voy a ejecutar, y yo puedo decir, yo voy a intentar anular, ¿no? Obviamente tomando en cuenta lo que vimos la sesión previa del seminario, que es difícil anular. ¿Qué pasa? Y ahí la pregunta que le planteo, y pensemos lo que es literal es como una carrera. A las dos nos llega el laudo, las dos tenemos intereses distintos, pero las dos tenemos opciones para agotar. En ese escenario, si Gloria promoviese la ejecución del laudo y por mi parte yo promuevo la nulidad del mismo en la sede, ¿qué acontece, licenciado Zamora? ¿Quién tiene prevalencia? ¿Quién gana? ¿Quién sigue en la carrera? O si pueden ir paralelamente los dos procedimientos agotándose en esta carrera de intentar anular y ejecutar. Son obviamente decisiones interesantes, como dice Silvia, en las que ya tienes que ir analizando qué quieres hacer en cada momento. Lo primero que hay que tomar en cuenta, y usando exactamente el ejemplo que tú dices, es si hoy reciben el laudo, bajo prácticamente todos los reglamentos que al menos yo conozco de arbitraje, hay una posibilidad de pedir con mayor o menor medida una aclaración o interpretación del laudo. Entonces, todavía lo primero que pasaría es que normalmente son 30 días. Pensemos que estamos en un reglamento que incluye ese plazo. Entonces, hay 30 días ahí en los cuales hay que analizar el laudo y ver si a tu cliente o a cualquiera de los dos le conviene o requiere una aclaración, que puede ser, de nuevo, no es apelación, no es revisión, es para varios efectos. Puede ser, por ejemplo, según el reglamento, para que se resuelvan temas que se presentaron y discutieron en el arbitraje y no están resueltos, o sea, un laudo adicional. Puede ser para interpretar un tema que carece o adolece de una explicación suficiente en el laudo, pero de nuevo no es para cambiar, es nada más para que me expliques por qué el tribunal llegó a la conclusión que ya llegó. O pueden ser errores mecanográficos, computacionales, pero de nuevo sin alterar la sustancia del laudo.
se entiende que en lo que se tramitan esas aclaraciones o interpretaciones del laudo, el mismo no es un documento definitivo y lo podemos asimilar un poco a las aclaraciones de sentencia en nuestro sistema. Entonces, con lo cual es discutible si quien ganó, que entiendo fue Gloria, puede ir mañana a un juzgado y pedir la ejecución. Podrías tú defenderte diciendo, espérame, todavía estoy en un plazo para poder pedir o ya pedí la aclaración, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el primer huequito que hay que dejar pasar ahí de esos días y obviamente si una parte lo solicita, pues ese trámite toma un par de meses. Normalmente hay que darle vista a la otra parte y el tribunal podrá o no emitir un laudo adicional, etcétera. Pensemos ahora sí, ubiquémonos que tú solicitaste una aclaración, ya se resolvió, ya tienes el laudo original más su aclaración. Esto en 2 meses de distancia. Bueno, pues de nuevo son decisiones estratégicas y como tales son caso a caso. Te diría yo que es altísimo el porcentaje que yo he visto de laudos que no requieren ser ejecutados, de laudos que son cumplidos voluntariamente. Es muy alto el porcentaje, a veces con alguna negociación y llamémosle cotidianamente descuento por pronto pago, pero lo hay y se da muchísimo, o por otras circunstancias las partes tienen otras relaciones y lo involucran y hacen una negociación un poco más grande, en fin, puede pasar. Si eso no sucede, bueno, pues obviamente la parte vencedora, Gloria en este caso, puede proceder a analizar cuáles son los juzgados, los mejores juzgados para ejecutar lo antes posible. ¿Dónde tiene bienes Silvia? ¿En Estados Unidos o en México? ¿Cuánto me va a costar ejecutar en Estados Unidos? ¿Cuánto me va a costar en México? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Qué tan factible es que en Estados Unidos o en México nieguen la ejecución de este laudo? En fin, haces toda una serie de valoraciones a ver cuál es el camino adecuado. Normalmente, voy a hablar en el caso mexicano, no hay como tal un plazo específico en el Código de Comercio en ese capítulo para ejecutar, o sea que diría yo opera una prescripción genérica del ejercicio de la acción, podrán ser 5 o 10 años según la interpretación que querramos darle. Se puede tomar la decisión, Gloria, un tiempo. En cambio, quien vaya a pedir la nulidad, en el caso tú, por ejemplo, tiene 3 meses si quiere pedir la nulidad. Entonces ahí puede venir un tema donde cada quien tenga que decidir y Gloria diga, hijo, si me espero 3 meses, la nulidad la va a pedir Silvia donde más le convenga. Mejor pido la ejecución antes y entonces agarro competencia de un juez local o federal según le pueda convenir a la parte vencedora. Entonces ahí sí puede haber una competencia de tiempos. Y además sobra decir que cuando Gloria inicie el proceso de ejecución, eso está lejos de que no se puedan arreglar, se pueden seguir arreglando cualquier otro día, así que la verdad es que es raro una parte que no inicia la ejecución rápidamente. También podrá iniciar Gloria intentos que se han hecho recientemente por tratar de embargar precautoriamente, tiene sus discusiones la procedencia de esa solicitud o no. Y ahí es donde entra mucho una discusión, como dices tú, de la carrera, ¿no? Viene la ejecución de Gloria, viene tu nulidad y concluiría esta parte, porque sé que nos queda poco tiempo, con un último comentario. Aunque hay una carrera de ver cuál se resuelve primero, pudiendo incluso haber sentencias contradictorias, en un caso, la ley modelo y nuestro Código de Comercio prevén una solución, que es el juez al que se le pide la nulidad, el juez al que se le pide la ejecución puede suspender esa ejecución hasta que se resuelva la nulidad, pudiendo solicitar una garantía. Y de esa manera, la garantía debe de resarcir a la parte ganadora por los daños y perjuicios del retraso, pero también debe estar plasmada para evitar sentencias contradictorias, ¿no? Entonces, si hay una carrera y dependiendo de cómo se vayan dando las situaciones, las sentencias saldrán muy cercanas de tiempo o incluso podrá detenerse una hasta que se resuelva la otra. Gracias, licenciado, por lo que nos comparte. Y al licenciado Graham le invito a que nos comente una pregunta que a mí me hacen con cotidianidad respecto al tema de ejecución. Es, voy a decirlo a lo mejor de manera muy poco, no tan jurídica. Si el actor tiene que tener piedad del demandado, digamos que yo tengo un laudo por 100 pesos y yo sé que mi contraparte tiene bienes en Monterrey, en Guadalajara y en Puebla. Y entonces yo soy muy decente y digo, aquí te pido 30 y aquí 30 y aquí 40 para juntar mis 100. O si yo de plano voy a las 3 jurisdicciones y pido 100,
Y la pregunta que en ocasiones que me hacen con cotidianidad es, quien quiere ejecutar el laudo ir por todo en cada jurisdicción y ya es problema del demandado defenderse en cada una, o yo debo ser súper consciente y decir, aquí pedí 40, aquí pedí 40 y aquí pedí 30 para juntar mis 100? ¿Cuál debe ser la actitud o si más bien si quien quiere ejecutar el laudo tiene alguna limitante para solicitar la ejecución total del laudo en cada una de las jurisdicciones en las cuales podría? Considero, Silvia, que si es dentro del mismo, voy a dar el caso de México primero. Yo creo que por un principio de continencia de la causa, tendría que presentarlo en un solo procedimiento. Después, dentro de, digamos, aquí distingamos lo que es la ejecución del laudo al procedimiento de ejecución que resultare de una sentencia que confirmara el laudo. En dos acepciones hay que entender la ejecución. Respecto al primero, la demanda de reconocimiento y ejecución del laudo, esta creo que tiene que ser, es una demanda y bueno, elegir, además conforme a criterios de domicilio, principalmente estoy hablando del caso mexicano, en donde va a presentar esta demanda de reconocimiento y ejecución del laudo. Ya después, al obtener la sentencia que confirme o que niegue, por ejemplo, la nulidad o que confirme el reconocimiento y ejecución, ya como se ejecuta con cualquier sentencia de un contrato de compraventa en donde no se ha pagado el precio o de obra en donde no se ha pagado el precio, cualquier sentencia de contenido monetario, pues podrá estar ejecutando y habrá que acudir a otras organizaciones jurisdiccionales, otras esferas de tribunales jurisdiccionales dentro del país para hacer eficaz la ejecución. Esa es una. La otra es cuando tenemos en varios estados nacionales, otros países, activos. Ahí, bueno, lo que ahí me ha tocado ver y hacer es, ves dónde hay activos, y si hay varios, bueno, son estos, es cuál es la sede en donde hay un tratamiento más favorable, más expedito para la ejecución del laudo. En términos prácticos es lo que he visto. No me he topado ante un caso en el cual haya una cantidad que se obtiene en el laudo y que haya necesidad de ir a cobrar por partes. Lo cual no quiere decir que no pueda darse ese caso, y sin duda. Y en ese caso me parece, aunque desde luego difiero a que si estos son activos que están unos en Colombia, otros en Hungría y otros en Noruega, pues difiero entre abogados de esos tres países a que dieran la respuesta, pero me parece que de entrada lo que nadie tiene derecho a cobrar más de lo que se le debe, y otra, que bajo un principio de transparencia en el ejercicio de la acción, que es un principio creo universal, habría que informar. Oiga, juez, estoy ejerciendo el cobro derivado de este lado en estas jurisdicciones. Lo hago con la celeridad que apunté, pero creo que podría ser así. Excelente su respuesta, muchas gracias, ¿verdad? Da mucha claridad, porque en ocasiones se pudiese tener la presunción de que puedes ir con todo, contra todos, y ahora sí que con la espada desenvainada, pero teniendo en cuenta los criterios que usted nos comenta, es una manera más ordenada y con la cual se tiene que pedir la ejecución del laudo. Y bueno, ya estamos cerca de terminar el tiempo. Voy a plantearle a los ponentes a cada quien una pregunta que nos mandaron por parte de los asistentes para que nos compartan su punto de vista. Tenemos una pregunta que me pareció muy buena y vale la pena aclararlo. Invito al licenciado Zamora. La pregunta la plantea Azael García y va un poco relacionado con lo que nos comentó usted en su última intervención, licenciado. La pregunta ¿es posible someter a mediación la ejecución de un laudo? Creo que entiendo lo que quiere decir Azael. Obviamente la ejecución en estricto sentido requiere un acto del uso del imperio del Estado, es decir, voy a embargar, voy a ordenar, voy a multar, voy a sancionar a quien no haga algo. Eso obviamente si lo va a hacer uno en la vía coercitiva, en la vía obligatoria, esto claramente requiere de la participación del Estado. Lo que sí se puede someter, en mi opinión, a mediación es el cumplimiento voluntario, es decir, oigan, a ver, ya se decidió, ya tenemos un laudo conocido por las partes, pero a ver, yo creo que sigue siendo muy alto y fíjate mi situación económica y si me cobras todo me voy a ir a concurso, platiquemos, mediemos y que un tercero nos ayude a llegar
a un monto acordado que sea sustituto del que está impuesto en el laudo, yo no vería problema en eso. Como les decía, es muy común que haya negociaciones entre las partes, incluso con el laudo ya dictado, ¿no? Entonces yo creo que si en esas negociaciones involucramos un tercero, yo no vería absolutamente ningún problema en ello. Sin duda, yo no sé si ustedes estuviesen de acuerdo que si participara el mediador y llegaran a un nuevo acuerdo las partes sobre cómo se va a pagar el laudo, si eso se incumple, pues nacería una nueva relación jurídica y tendrás que ejecutar ese nuevo convenio, pues, ¿no? Sería una cuestión. Habría que ver qué acuerdan, porque un posible acuerdo es cumplo voluntariamente el laudo, nada más que si me condenaron a 1 millón, cumplo pagando 800,000, me perdonas 200,000, realmente ya no hay, o un documento adicional pudiera ser uno donde digan, a ver, estos 800 los vamos a compensar con otro adeudo que yo tengo y unas facturas y otro tema, y además lo vamos a poner en pagos, en vez de que tenga yo que pagar en 15 días, ahora te voy a pagar en 25 cómodas mensualidades. Bueno, ahí podría entonces que documentarse de otra manera. Claro. Y es importante, bueno, es interesante tomar en consideración cómo se pueden involucrar otros medios alternos, aún y cuando ya estemos hablando de ejecución del laudo, pero siempre teniendo en consideración las consecuencias jurídicas que ello conllevaría de los documentos que se firmen derivados de esos procedimientos. Y por último, para el licenciado Graham, tengo una pregunta por parte de Osvaldo Javier, que me parece que es muy buena y se la voy a plantear, licenciado. Es, si la ejecución del laudo no es posible, ya que se haya actualizado alguno de los supuestos taxativos previstos en el Código de Comercio, así como en la Convención de Nueva York, ¿qué sucedería con las prestaciones que no podré ejecutar? ¿Es posible algún tipo de cumplimiento sustituto o tendría que reclamarlas de nuevo en un procedimiento arbitral? Es muy buena pregunta, Osvaldo. Todo dependerá de cuál es la causa que dio lugar a la ineficacia del laudo. Por ejemplo, si hubo un vicio en la integración del tribunal arbitral, eso no está atacando a la eficacia del acuerdo de arbitraje y podrá repararse este vicio iniciando un nuevo arbitraje, con todo lo que ello implica, y no será algo que le agrade a la parte que había ganado el arbitraje, resulta que ahora tiene que iniciar un nuevo arbitraje. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Otro es, ¿qué pasa? Muy bien extremo, cuando la ineficacia del laudo es porque se considera que fue ineficaz el acuerdo de arbitraje. Entonces, ahí sus derechos, los derechos derivados de la relación subyacente subsistirán, pero no los va a poder plantear para hacerlos efectivos en vía de arbitraje. Tendrá que hacerlo a través de la justicia ordinaria. Ahora, un terreno más complejo y en el cual hay pocos casos, hay más literatura que casos, es cuando llega a haber una ineficacia en el laudo, por ejemplo, por un vicio al procedimiento en el arbitraje. Supongamos, indebidamente se le rechazó a la parte que perdió el laudo. Durante el procedimiento, indebidamente se le rechazó la oportunidad de presentar un reporte pericial en X materia de ingeniería. Esto oportunamente se protesta o se le objeta, como se le llama en el arbitraje, de manera que queda viva esa posibilidad de impugnación y lo alega una parte en la fase de examen judicial del laudo como una violación al proceso en cuanto a que no se le permitió presentar su caso. Se resuelve que el laudo es nulo. ¿Qué ocurre ahí? Ahí voy a plantear más preguntas que respuestas, porque dependerá de los criterios jurisdiccionales. Una es simplemente como si fuera una especie de resolución para efectos. A mí, a tribunal arbitral, voy a decir lo más simple y veremos que no es tan simple. Tribunal arbitral, pues ahora ya que hay una resolución jurisdiccional que estableció que tú indebidamente rechazaste esta prueba de un reporte pericial, pues ahora admítela y vamos para adelante. Algo similar a como ocurriría en materia jurisdiccional. Aquí no es tan sencillo. ¿Por qué? Entre otras razones, porque el tribunal arbitral ya cumplió su función. Ya no hay tribunal arbitral. Alguien dirá, bueno, pues
Eso es un formalismo, es un procesalismo. Pues vuelve a constituir y ya las 3 personas o el árbitro único que vuelve a realizar su función. Esa es una posibilidad. Alguien diría, oye, de esto ya es una causa de recusación. Él dictó un laudo que es nulo, él actuó indebidamente en el procedimiento. Esto daría lugar primero a que la institución, vamos a pensar que fue administrado, porque en la medida en que vamos avanzando en el escenario, el ejemplo vemos que tiene muchísimo más aristas, si es administrado, si no es administrado. Para no complicar más de lo que de por sí es complicado, pensemos en que fuera administrado, el arbitraje CAM. Alguien diría, mencionaba yo, el CAM pues, a lo mejor no va a designar no de nueva cuenta ese árbitro. ¿Por qué? Porque a criterio de un juez, olvidemos lo que pensemos, un juez en última instancia es cosa juzgada, ya determinó que fue indebida su actuación. Pero vamos a pensar que el CAM dice, oye, no, a ver, esto es una cosa, no estamos de acuerdo con lo que dijo el juez y vamos a designar alguna parte poder recusarlo. Se empieza a complicar ya cuáles son los efectos. Por eso, a la pregunta de cuál es el efecto de un laudo anulado, que lo veo implícito en la pregunta que nos hace Osvaldo, hay infinidad de escenarios. Y en el caso mexicano, todavía es muy limitada la experiencia sobre esta circunstancia. Bueno, habrá que ver a cada caso. Pero es un terreno fascinante. Coincido con usted, licenciado, y retomo lo que realmente considero respecto al tema de ejecución, que es pone a prueba lo mejor de ti sobre lo que sepas de arbitraje, porque todo lo que uno tiene que saber del marco normativo, del procedimiento, de la nulidad, todo se puede poner a prueba en la etapa de ejecución y es así como examen más pro de tu conocimiento de arbitraje, debes sacar lo mejor de ti y sin duda creo que ustedes que nos prestaron su tiempo, su experiencia para abordar este tema, fue excelente, dada la gran experiencia que ustedes tienen como litigantes y como arbitralistas, que es una mancuerna que es indispensable para los temas de ejecución. De verdad les agradezco el tiempo que nos han compartido. Fue un gusto haberlos escuchado, aprender de ustedes y de verdad pues continuar con este esfuerzo que se ha llevado a cabo por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Aberdeen y el Centro de Arbitraje de México, de invitar a expositores tan destacados como lo son ustedes a compartirnos sobre temas de arbitraje a fin de difundir la práctica y las buenas prácticas del arbitraje en aras de que México sea una sede muy, muy prolífera y muy segura para practicar arbitraje. Por mi parte sería todo. No sé si Ana o Gloria tengan algunas palabras. ¿No? Solo hacer eco a tus palabras y agradecerles de todo corazón su tiempo y su conocimiento de tantos años. Se los agradecemos muchísimo. Sí, igualmente, muchas gracias a nuestros 2 ponentes. Aprendimos mucho, estoy segura que nuestra audiencia también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, también me sumo a Silvia Sámano, a Gloria Álvarez y a Ana Alba. Muchas gracias por ser anfitrionas y es un placer además haberlo hecho con Rodrigo Zamora. Gracias a todos por su tiempo. Todos aprendimos, al menos yo aprendí, espero que los demás también. Sí. Sin duda. Pues muchas gracias a todos. Los esperamos a nuestra audiencia en la última sesión de este seminario, donde vamos a tener un moot court dirigido también por Silvia. Pero bueno, los esperamos para que puedan ver cómo se pone en práctica una audiencia de arbitraje. Gracias a todos. Hasta luego. Manténganse sanos todos. Cuídense. Chao. Gracias. Bye.